Hay que meterla más, me están diciendo de arriba. Voy, voy. No, pero... Esto de puta Extremadura se viene para adelante.
Bueno, si os parece, empezamos. Yo voy a, si me lo permitís, voy a decir pocas cosas, porque creo muy necesario que las pocas que diga queden muy claras. Que mañana José María Vergeles tendrá la oportunidad de ampliarlo. Creo que es muy importante saber de la situación, el momento en el que estamos. O sea, en este momento en Extremadura tenemos 889.296 ciudadanos con pauta completa de vacunación. El año pasado por esta fecha, 0. Y estamos con 292.134 con la tercera dosis, es decir, con la pauta completa reforzada. Primer dato. Segundo dato. En estos momentos tenemos ocupado el 1,68 de las camas hospitalarias y el 2,45 de las camas de UCI. Obviamente una cosa es consecuencia de la otra. Es decir, ¿por qué no podemos comparar cómo estábamos a cómo estamos? Pues porque la vacunación no ha impedido que haya habido gente que se contagie, pero la vacunación ha impedido que la gente tenga que ser ingresada en un hospital o en una UCI. Con lo cual, la apuesta es la vacunación. Lo que hace que lo de ahora no se parezca en nada a lo de hace un año es la vacuna. Por tanto, lo digo porque hay mucha gente que con buena voluntad, uno vive en la calle y entonces habla con todo el mundo, ¿no? Te dice, ya llegamos tarde. Es que hace un año se podían tomar decisiones porque como no había vacunas, se decidió por parte de las Cortes Generales aprobar estados de alarma, a consecuencia de lo cual el Tribunal Constitucional ha marcado el campo de juego. Entonces, aquí no se puede hacer lo que a los políticos se nos ocurra. Es decir, nosotros podemos hacer todas las recomendaciones que queramos, y de hecho las venimos haciendo. Las famosas 6M de José María son recomendaciones, algunas de ellas obligaciones, pero recomendaciones. Haremos más recomendaciones para los próximos días, fundamentalmente ¿cuál? Que la gente tenga cuidado, que huyamos de eventos o de agregaciones de gente masivas, porque no conducen a nada. Pero una cosa es recomendar y otra cosa es restringir derechos fundamentales y libertades públicas. Entonces, cuando tenemos un 1,68% de las camas hospitalarias y el 2,45% de las camas de UCI ocupadas, no hay tribunal en España que acepte que le limitemos los derechos fundamentales a la gente y las libertades públicas. Y luego, ya digo, una conclusión muy importante. La vacuna ha sido un éxito colectivo, que lo empezó siendo de los mayores, después de los adultos y ahora lo está siendo de los niños. Un éxito colectivo, porque es verdad que no ha impedido que haya contagios, pero sí ha impedido que se produzca la situación que teníamos hace un año. Y no os voy a aburrir con papeles, pero habiendo muchos menos casos de los que hay ahora, había mucha más gente ingresada en las UCI y mucha más gente ingresada en los hospitales. ¿Por qué? Porque no había vacuna. Mañana el Gobierno va a aprobar un Real Decreto Ley en el que va a hacer obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, que era donde ahora mismo estaba ya en algunas situaciones permitido. Va a reforzar el papel que van a tener las Fuerzas Armadas en el apoyo para los rastreos y va a hacer una enorme apuesta por la nueva vacunación, por los refuerzos, de tal suerte que ya os digo que el objetivo es que a final de este mes tengamos vacunado al 80% de la población de 60 a 69 años, que el 80% de la población de 50 a 59 años esté vacunada antes del 24 de enero y que antes de final de febrero esté vacunada el 80% de la población de 40 a 49. Es decir, la apuesta es la vacunación. La apuesta es la vacunación. ¿Qué es lo que podría hacer que lo que puedan ser recomendaciones se acaben convirtiendo un día en restricciones?
pues que estas cifras del 1,68 de camas hospitalarias o del 2,45 de camas de UCI cambien. Esto es el método del semáforo del que todos nos dimos del que muy poca gente se acuerda. Es que el modelo está establecido, que tenía unos niveles de riesgo y unos niveles de alerta. Un bloque 1 que era en función de los contagios y un bloque 2 que era en función de las consecuencias sanitarias de esos contagios. No hay que estarse todos los días inventando cosas. Y luego yo creo que se hace necesario tener una cierta empatía con determinados sectores sociales y económicos, que lo han pasado muy mal. O sea, se habla con mucha frivolidad. Pues cierren esto, cierren aquello. ¿Y qué pasa con la vida de la gente? O sea, ¿cómo cerramos negocios? ¿Cómo cerramos sistemas productivos? Aunque haya contagios, si eso no está generando ingresos en los hospitales significativos. Porque esa es nuestra obligación, ponderar, equilibrar. Esto no es pasar de un polo al otro y ahora cogemos y cerramos otra vez todo. Es que esos negocios tienen nombres y apellidos detrás y son familias que viven y lo han pasado muy mal. Que nosotros no somos los dueños de sus negocios ni de sus destinos. Entonces hay que tener un poquito de empatía con esa parte de la economía que parece estar en manos de algunos que lo ven todo muy fácil. Pero la cifra es, con toda claridad, hoy hay 1.500 contagiados más, pero en los hospitales hay 1,68 de gente ingresada y un 2,45 de gente en la UCI. Y eso tiene un nombre, la vacuna, que ha hecho posible que lo que era una infección que hacía mucho daño a mucha gente sea una infección que a mucha gente le hace daño, pero menos. Y los responsables públicos eso lo tenemos que ponderar. Por daros solo un dato, comparando los 20 días de diciembre del año pasado y los 20 primeros días de diciembre de este. El año pasado, en los 20 primeros días de diciembre, fallecieron 74 personas. Y ahora el 10%, que son muchísimos, porque son personas que tienen hijos y que tienen familias, ¿no? Se produjeron entonces 16 ingresos en UCI, con mucho menos casos que ahora 5. Se produjeron 265 ingresos en hospitales. Tal día como hoy, donde hoy han aumentado 1.500 los contagios, entonces aumentaron 300 y pico. Bueno, pues en aquel momento los ingresos aumentaron en 265 y ahora en 79, en lo que llevamos de mes. Entonces, claro, esto no lo podemos olvidar. Por eso no quiero hacer otra cosa en esta rueda de prensa que centrarme en eso, porque es lo nuclear de lo que tiene que ser el por qué tomamos las decisiones que tomamos. Claro, los que las tenemos que tomar, obviamente, ¿no? Y luego reconocerla, de verdad, que a veces creo que no se le ha valorado suficiente a esos sectores que han tenido tanto sufrimiento a lo largo de la pandemia. Porque además ahora gran parte de los contagios se han producido en casa. Tú ves la pirámide poblacional de diciembre del año pasado y la barriga de la pirámide estaba arriba y ahora está abajo. Está entre la gente entre 20 y 40 años, ahí es donde más contagios hay. En cambio hay muchos menos en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque tienen la tercera vacuna. Con lo cual ese es el camino y en el que nos tenemos que centrar y en el que hay que poner y centrar todos los esfuerzos. Por eso yo creo, y le trasladé en estos días pasados al Gobierno, que era muy importante que hoy saliéramos de la conferencia de presidentes con un calendario claro de vacunación al resto de la población. Y ya lo tenemos, para los mayores de 50 el mes de enero, para los mayores de 40 el mes de febrero. Y ya luego hay que seguir vacunando a todo el mundo. Porque creo que ahí es donde está la verdadera respuesta que es necesario dar. Y luego, ya digo, habrá recomendaciones, porque lo hace el centro que está gestionando la pandemia y lo hacen los expertos. Y si podemos estar 8 en vez de estar 14, pues estemos 8. Si podemos huir de eventos celebrados en interiores, pues huyamos, y si podemos hacer las cosas que en vez de durar 4 horas duren una, pues hagámoslo. Pero son recomendaciones. No tenemos elementos objetivos en estos momentos para poder restringir
los derechos fundamentales y las libertades públicas de la gente porque los datos no lo avalan. Y porque, por suerte, vivimos en un sistema democrático, donde las decisiones de los gobernantes tienen unos límites, que son los que marca la Constitución española y los tribunales que la interpretan. Y esto es lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional. Preguntas. Sí, presidente. ¿A qué porcentaje se debería elevar esa ocupación hospitalaria y de UCIs porque imagino que estará determinado para considerar que ya hay que pasar a restricciones? Lo decía Pura, que está establecido en el semáforo, en el modelo, tenemos un modelo. Si pasan del 10% los ingresos hospitalarios, del 15% las UCI, estamos en el bloque 2, entrando en niveles de alerta 3 o 4. Con lo cual, esos serían los momentos de tomar decisiones, porque es que, además, eso es lo que nos han dicho los tribunales. Cuando nosotros, el Tribunal Superior de Justicia, nos dio un sopapo, y bien dado, por cierto, nos lo dijo bien claro. No es que estemos en contra de que se adopten decisiones, es que las decisiones hay que adoptarlas en los momentos que procedan, no preventivamente. No se pueden adoptar decisiones que afectan a los derechos fundamentales y a las libertades públicas preventivamente. Y esto es así. Por eso en España ahora mismo las situaciones son diferentes. No, es que si no vamos a llegar a esa cifra, bien, pero es que yo no puedo eso asegurarlo, porque si lo aseguro soy adivino. Y no lo podemos hacer, porque la salvaguarda de los derechos fundamentales en un sistema democrático es fundamental. Luego está, ya digo, el respeto por la dignidad del trabajo de mucha gente y de sus empresas y de sus negocios. Aquí parece que hay un sector de la economía que son un quita y pon. Oye, hoy abres, mañana cierras, hoy puedes, mañana no, hoy a las 7, mañana a las 9, hoy te dejo abrir por dentro, hoy un 50%, hoy en la barra, mañana no. ¿Esto qué es? Eso valió cuando no había vacuna. Pero habiendo vacuna, eso es lo fundamental. Más cosas. Sobre la obligación del uso de la mascarilla en exteriores, no deja un poco de chocar el hecho de que, bueno, ya hay mucha gente que cuando ve una aglomeración pues va con la mascarilla, tú te cruzas en la calle y vas por una calle comercial y mucha gente la lleva puesta. Y sin embargo se dan casos, bueno, pues de restaurantes, de discotecas, de bares y demás, en interior, que es donde están demostrados los contagios, y no se usa la mascarilla. Entonces, eso es un poco lo que a lo mejor a la gente le parece un poco indignante, ese contraste, ¿no?, que se produce. ¿Cómo se explica un poco esa decisión, por lo tanto? Sí, normalmente en los recintos cerrados son grupos más controlados, la gente está sentada, habitualmente se suelen guardar bastante las distancias entre mesas, y entonces es diferente. Eso no es lo mismo que el descontrol que pueda haber en los espacios abiertos donde no hay ninguna razón, ¿no? Y además porque yo creo que en este caso es algo que tiene su razón de ser, es decir, tiene su razón de ser en el hecho de que ha demostrado lo positivo. Esto ha sido muy importante. Esto y los geles han sido muy importantes. Han evitado montones de contagios. Y de hecho, en Europa, las sociedades que han tenido los picos mayores ha sido cuando han empezado a relajar de manera evidente el uso de la mascarilla. Hay ciudades en Europa donde nadie usa mascarilla. Ahora ya se las han tenido que empezar a poner. Porque esto yo creo que protege de manera significativa. Por eso el objetivo tiene que ser... Y todo esto, obviamente, además, ha hecho que el peso de la respuesta, que en el primer momento de la pandemia la tuvieron los hospitales, ahora la estén teniendo de manera muy dura los centros de salud, la atención primaria. Y hay que ponerlo en valor, el verdadero esfuerzo que están haciendo, porque a la tarea diaria de atender a los ciudadanos están teniéndole que sumar el estar vacunando a todo el mundo, yendo a los colegios a vacunar a los niños, por las tardes en los centros vacunando a los mayores, y con los mismos recursos, es decir, con los refuerzos y los apoyos, pero con los que son, ¿no? Y después de muchos meses de sobrecarga y de trabajo, ¿no?, que yo creo que hay que ponerlo y reconocerlo, ¿no? Y pedir también a la gente que tengan comprensión cuando en algunos momentos crean que esos profesionales al único que se tengan que dedicar es a atenderlos a ellos. No, se están teniendo que dedicar a atender a mucha gente al mismo tiempo, a los que atendían antes y a muchos más.
El SEPAS ha lanzado una serie de recomendaciones a sus residencias. Claro, son recomendaciones, ya he explicado por qué recomendaciones y no restricciones, ¿no? Pero bueno, tratándose de la población más vulnerable, ¿no cree que habría que dar un paso más en ese sentido? Bueno, por eso son recomendaciones que además iremos intentando hacer cumplir en todo aquello que no restrinja derechos fundamentales y libertades públicas. Pero si fuera necesario hacerlo, pues lo haríamos igual. Cuando se cumplan las cifras, si se cumplieran, adoptaríamos ese tipo de decisiones también. Sí, hola, buenas tardes. Dicen algunos expertos y médicos que con el coronavirus llegará un momento que habrá que hacer un cambio de mentalidad y entender que va a ser como una especie de una gripe, que va a haber una vacuna cada año, que va a haber variantes todos los años, que va a tenerse que vacunar a lo mejor toda la población todos los años y luego ya la gente. ¿Crees que la gente va a tener que entender que tenemos que convivir con esto y que esto va a estar ahí, como por desgracia ha habido fallecidos por gripe antes de que llegara la COVID? Yo ayer le oía, yo hay algunas personas que en estos meses obviamente me están siendo muy de referencia y leo mucho lo que dicen y lo que opinan. Uno de ellos es el profesor García Sastre del Monte Sinaí y muchos profesionales también en España, que lo que vienen a decir es que la capacidad de mutación, de replicación del virus y de cambio no es infinita. O sea, llegará un momento que se agota en sí misma, ¿no? Y que llegará un momento en que una de las variantes que tengamos sea la que se vaya quedando hasta que se agote definitivamente, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que acostumbrarnos, a que igual tenemos que convivir un tiempo con una variante que se quede durante un tiempo conviviendo con nosotros y nos tendremos pues que vacunar todos los años como hacemos con la gripe. Presidente, en relación a mi primera pregunta y lo que acaba de decir, que el trabajo más duro se lo están llevando ahora los centros de salud, la atención primaria, ¿cuál sería el semáforo para la atención primaria? ¿Cuál sería ese porcentaje de ocupación que ya nos haría pasar a un nivel de alarma? Bueno, el porcentaje, en el tema del bloque 2 no está incluido, se mide la ocupación de camas y la ocupación en UCI, ¿no? Pero la primaria lo que tenemos que ir, en la medida en la que podamos, reforzarla. Hoy se ha debatido en la reunión del presidente, en la conferencia, la necesidad de más recursos para poder reforzar la atención primaria, ¿no? El presidente además ha dicho que si fuera necesario a lo largo del año, además de lo que ya está aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que es básicamente aquel dinero que teníamos pendiente del IVA, que finalmente nos lo van a dar este año, que lo podamos dedicar a sanidad, pero si fuera necesario más, el presidente se ha comprometido que habría que aportarlo, ¿no? Porque creo que es importante que así lo entendamos, ¿no? Y que tengamos recursos. A mí me preocupa que podamos en un momento dado tener dificultad para poder encontrar esos recursos. ¿Alguna pregunta de los compañeros que están conectados por videoconferencia? No, pues muchísimas gracias a todos.